Estamos al aire. Ahora otra vez. Estamos al aire, sí. Ajá. Esperando... Tú hablando peste del profesor John Aizpurua y yo. Que él es muy porfiado, es más porfiado que un carrito de macro, que uno lo lleve para acá y él se va para allá. El profesor Aizpurua es un genio, pero en estas cosas no es Solicitud genio. de estar en tu video. Aquí quiero enviar la solicitud. Es que lo que pasa es que esto pasa muy rápido. Y vamos a ver si fue John. Ya va, dame paciencia. Acuérdate que yo soy una persona, yo no soy un niño de 3 años que puede manejar estas cosas así. Hola David Comedia, vale, qué gusto. Un gran comediante y un querido colega. Soy Ana María y 10 personas más enviaron solicitud de estar en tu video. Sí, pero la que necesitamos es la que va a mandar John. Que a lo mejor la mandó y nosotros no la vemos no la aquí. mandaba, él es muy porfiado, Tú espera un momento, que ya va a aparecer. Espera, que aquí, vamos a ver, aquí hay 11 cositas, vamos a revisar esto y si no volvemos a pagar y volvemos a aprender. Y llamamos a John para Ya decirle. va, solicitudes, Yuraima Contreras, Aizpurua y yo, aquí está, agregar. A ver, estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Y nosotros hemos agregado a John, pero todavía no nos aparece aquí. John, ¿nos oyes? ¡Ah, ahí está! ¡Milagro! Muy bien. Hola, queridos amigos. Mira, Claudio y Laureano. Señor. Para decirlo en orden alfabético solamente, Claudio y Laureano. Eso. mira, para decirle a nuestros queridos oyentes de todas las tardes, en Venezuela son las 4 de la tarde, en Madrid son las 9 de la noche, en Alemania son las 9 de la noche, en donde... No, y así sucesivamente. Si usted va cambiando de uso horario en uso horario, tiene las 9, las 10. Sí, pero las es que 11. tenemos que decir buenas tardes, buenos días, Sí, buenas noches. buenos días Australia y Nueva Zelanda. Y queremos decir hoy que tenemos el lujo, un lujo, tener a John Aizpurua, que parece que lo vamos a tener casi todos los días acá con nosotros. John, bienvenido a este grupete de encerronas. Muchísimas gracias, queridos amigos. Un privilegio. No digo a la recíproca, sino como dicen en Maracaibo, a la biconversa. A la biconversa. ¿Quién es John Sí, Aizpurua? Cónchale. ¿Quién es él? Un Bueno, gusto grande. a ver. ¿Quién es él? Mucha gente lo conoce porque John, además de ser un importante intelectual, escritor, profesor, investigador, humanista, Modelo. También. modelo de virtud, venezolano, además de ser eso, es un hombre que ha tenido durante mucho tiempo un programa en nuestra radio en Venezuela que se llama Valores del Espíritu, donde John se ha dedicado a temas que tienen que ver con filosofía, con pensamiento, con historia, con literatura, con el humor, porque también has hecho programas sobre el humor. Entonces, ese es John Aizpurua. Y hoy a nosotros, John, te vamos a tirar un reto que tú no sabes. Laureano y yo Caramba. decidimos ayer que hoy vamos a conversar sobre un canario, o sea, un hijo de canario que se llama Francisco de Miranda. Y sabemos que tú eres un experto en Francisco de Miranda. Y la gente que está por ahí atrás quiere saber realmente quién era Francisco de Miranda. Bueno, yo les quiero decir a los amigos que ahora nos ven y nos oyen que de verdad las palabras de Laureano pues me honran y siempre me ha encantado ¿Y que las el mías? programa Valores del Espíritu, ¿Las mías igual no? que grandes biografías y por supuesto Don Claudio, que coincide en la emisora, en Unión Radio, junto con Divagancias, que es un programa de referencia, ¿no? De modo que es un gusto inmenso porque no para devolver los elogios, pero de verdad, hay que decirlo claro y pronto, porque yo nunca he sido partidario de aquellos que piensan que alguien se tiene que morir para decir lo bueno que era. No, para nosotros, los venezolanos, es un inmenso honor tener en nuestras filas, en nuestra nacionalidad y en nuestras actividades a hombres como Claudio, del estirpe, por ese apellido notable. Él, cada vez que yo menciono el apellido Nazoa, él me dice, pero también tengo títulos propios
para pasar a la posteridad. Pero Claudio hace del humor una expresión también de cultura y de venezolanidad y de elevación de todo lo bueno nuestro. Y de Laureano, creo que cualquier cosa que yo diga es abundar, es redundar incluso, porque Laureano combina una serie de virtudes. Él hablaba de mí como un humanista y yo digo que él es un auténtico hombre del Renacimiento encarnado en el siglo XX y XXI. Aquel hombre del Renacimiento que tenía gusto por todos los saberes, que se afanaba por conocer de todo, por integrar holísticamente esa sabiduría. Laureano es un hombre que le entra, igual que lo era Pedro León Zapata, también de tan grata recordación, y el maestro Alexis Márquez y don Arturo Uslar Pietri y tantas otras grandes figuras nuestras. Laureano pertenece a esa estirpe de hombres del Renacimiento, en este caso para orgullo venezolano. Honor que usted me hace, profesor. Mire, profesor, ¿qué le parece? Me gusta mucho, Claudio, que conversemos, por ejemplo, sobre Miranda. Claro. Que conversemos sobre Miranda, me encanta. Y me permitiría hacerles una sugerencia en vivo y en directo, porque a los amigos que nos ven, quiero que sepan que estamos hablando de esto sin agenda previa, sin ponernos de acuerdo. Correcto. Y haciendo buena la máxima de aquel filósofo famoso que decía que como vaya viniendo, vamos viendo. Así es, ¿no? así es. Y yo me permitiría sugerirles que de cuando en cuando pudiésemos brevemente conversar un poco sobre los libros que en esta cuarentena estamos leyendo, porque bueno. A veces esta situación nos ha llevado, a mí me ha llevado, he tenido una lista enorme en fila y he leído 2 o 3 en los últimos días que son realmente espectaculares. Yo he tratado de leer, profesor, yo he tratado de leer, pero así no hay quien lea. Sí, bueno, hay que hacer el esfuerzo a pesar de. Mire, profesor, recuerde que tenemos aquí un poquito de retrato cuando vamos a hablar uno u otro, hay que tener un poquito de calma a veces cuando usted ve que alguien se mueve porque estamos tratando de hablar. Entonces yo diría, Laureano, que Laureano es de las Islas Canarias, que hables de tu paisano. ¿Él es paisano o es hijo de paisano Francisco Miranda? ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción para darle la palabra a John. Hasta donde yo tengo entendido, Francisco de Miranda es hijo de canarios oriundos del Puerto de la Cruz, que es una ciudad portuaria que se encuentra en el norte de Tenerife, donde todavía hoy se conserva una casa que lleva por nombre Casa de Miranda. Que es un restaurante ahora. Ahora es un café de estos famosos norteamericanos, de una cadena, cosa que me entristece un poco porque esa casa tendría que ser una suerte de museo del Estado venezolano. Exactamente, por eso siempre he dicho que Laureano ha hablado con alguna frecuencia sobre Miranda, sí. Primero como una valoración de la gran figura que fue, pero también en alguna medida pues arrimándose al mingo de que siendo de origen canario y habiendo hecho su labor a partir de Venezuela y por Venezuela, pues a Laureano esas fibras íntimas se le estremecen, ¿no? Pero realmente me siento muy complacido de este primer contacto sobre Miranda, recordando que el 28 de marzo es el día en que solemos recordar su natalicio en 1750. Un dato que alguna gente no toma siempre en cuenta cuando se contrasta la figura de Miranda con la de Bolívar, es que cuando Bolívar nació en 1783, ya Miranda tenía 33 años de edad y ya había corrido mundo y había participado en algunas gestas libertarias y además ya tenía pues un equipaje cultural importante. Y eso permite entender esa diferencia generacional, permite entender un poco la relación a veces cordial y a veces difícil entre ellos, que por supuesto termina en aquel momento trágico del 31 de julio. Creo que usted mismo lo dijo, que es un lunar en la historia de Bolívar, el caso de Miranda, sí. Al final de su vida gloriosa,
y triste a la vez, porque fue un final muy triste, ¿verdad? Pero ¿cuál es realmente cuál es la importancia de Miranda para el mundo? Porque no solamente fue para Venezuela. ¿Por qué Miranda realmente, cómo él llega a estar en Rusia? ¿Cómo llega a estar en Estados Unidos en tan poco tiempo y en difícil forma de viajar, ¿no? Sí, hay que recordar que en la vida de Miranda hay varias etapas. La primera, obviamente, de menor significación en cuanto a su crianza, a los conflictos que él vivió como hijo de canario, como bien decía Laureano, de isleño, y las dificultades que eso traía en una sociedad estratificada y clasista como la venezolana en cuanto al conflicto con los blancos peninsulares. Y de allí que nuestra gran historiadora Inés Quintero, pues aprovechando aquello del hijo de la panadera, que la madre de Miranda parece que se dedicaba a este oficio, pues lo tomamos los venezolanos como la expresión de que ese es el hijo de la panadera. Esa primera etapa de Miranda muestra algunos rasgos ya de su talento y sobre todo de su irreverencia. Y él se va muy temprano de Venezuela, hacia los 20, 21 años, y allí comienza el periodo de formación. Primero al servicio de las armas españolas y luego ya a partir de algunas experiencias en Cuba, en Jamaica, ya volcado a apoyar causas avanzadas de la época como la independencia de los Estados Unidos. Y luego participará también de manera sustancial en la Revolución Francesa. De modo que entre las cosas que se dicen de Miranda para su importancia es que es el único criollo de tanta universalidad que participó al mismo tiempo en los tres grandes episodios de su tiempo: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y luego la independencia de las antiguas colonias españolas en América. Solo ese hecho es muy importante. Él no fue un poco ingenuo al creer que él podía ser un líder en América, en Venezuela específicamente. Puede ser, Claudio y Laureano y amigos, ingenuidad, pero también yo quisiera decir, como han expresado historiadores como Carlyle, estudioso de las grandes biografías, que decía que no hay ninguna gran obra en la historia humana que no se haya logrado a partir de una gran pasión. Claro. Y cuando Miranda toma conciencia de que él es un protagonista de ese deseo de libertad, él se convierte en un actor fundamental. Claro, el otro gran elemento esencial de Miranda es su formación. Él fue un auténtico autodidacta y se dedicó a coleccionar libros con el mérito de que leyó en el mundo de lo que había en cuanto a la cultura militar, si eso no es un oxímoron, con el perdón de la expresión, en cuanto a la historia de su tiempo, y también, además de la literatura oficial, leyó lo prohibido, lo que no estaba permitido en su tiempo, y por eso se las vio frente al Estado español, y se las vio frente a la Inquisición, se las vio frente a los poderes en Europa, y por eso su cultura es tan impresionante que verlo llevando sus libros como elementos de primera necesidad, como su prioridad en el barco a donde iba, y luego la imprenta nos muestra a una figura gigante de la cultura de su tiempo. Claro, y es que además Miranda era un hombre ya de mucho prestigio. Miranda había estado en la Revolución Francesa y en la Americana, como señala. Yo siempre digo en mis monólogos a modo de broma que él ya se carteaba con todos los malandros de los Estados Unidos, Washington, Jefferson, Anderson, con todos ellos. Y además, yo creo que ese prestigio servía de base para las colonias americanas. Y en el caso de Venezuela, que estaba buscando un hombre de prestigio para conducir esta independencia que se veía propicia el 19 de abril de 1810, y entonces encontraron en Miranda la figura adecuada, un hombre de prestigio, un hombre instruido en las guerras, etcétera. Fíjese, profesor, sí. Y para ponerle un toque de humor a esta conversación, que también es importante, vamos a recordar a otro gran maestro y amigo nuestro que ya no está, el Oscar Llanes, decía que Miranda, hablando como hablaba Oscar Llanes decía, mira, Miranda tuvo mala suerte, chico, porque el hombre se viene de Francia, él usaba una peluca con blanca,
un aro aquí en oreja, usaba su peluca con un lazo atrás, unas medias panty, unos zapatos con una hebilla, y llega a La Guaira y dice, al bajarse del barco, dice, liberté, fraternité, igualité. Y los que estaban ahí, los caleteros, ay, papá, este es que nos va a liberar. No, señor. Bueno, sí, perdón, ya que Claudio habla de Oscar Llanes, yo recuerdo que Oscar Llanes también decía una frase que no se me olvidó porque la anoté, incluso decía en su manera particular de hablar, todos los venezolanos llevamos dentro un Bolívar y un Miranda. El día en que se reconcilien, seremos un gran país. muy acertado, sumamente acertado. Por cierto que lo de las pelucas, que no era una solo, Claudio, sino varias. Él tenía muchas cosas personales, ciertas curiosidades. No voy a hablar de alguna cajita que se habla de algunos, de una forma elementos íntimos femeninos, pero eso te lo voy a dejar a ti, esa parte de lo que se dice de algunos bellos públicos. Ajá. Bueno, pero lo que sí es cierto es que Miranda llevaba en su equipaje varias pelucas de distinto color y además anteojos diferentes. Algunos dicen que era para el camuflaje, para poder pasar clandestinamente cuando incluso fue perseguido por la propia revolución. Él vivió la época del terror incluso. Pero algunos no dejan de señalar que había cierta coquetería en Miranda. Una coquetería que de paso le ayudaba mucho en la galantería, porque Miranda era un hombre galante. Y de paso, un detalle que ahora es difícil de ampliarse en eso, pero que es muy interesante, los que hemos leído en general esa Colombeia, ese diario de Miranda, no dejamos, yo por lo menos no dejo de sorprenderme. Hay un pequeño... Un delay ahí. De la música clásica e incluso le muestra a Haydn algunas habilidades que él tenía con la flauta transversa, y después de hablar y lo plantea en su diario, discutir sobre música, elevarse pues a grandes alturas, a renglón seguido en ese mismo diario él va a comentar el lugar nocturno a donde se va a ir y va a describir con ciertos detalles la dama que le acompañaría esa noche hasta el día siguiente. Wow. De modo que es un personaje muy interesante que no ocultaba, al lado de su grandeza, su enorme humanidad. Una mujer canaria diría con mucha picardía, pues sí, la verdad es que Miranda sabía muy bien tocar la flauta, ¿eh? Pero hay una cosa curiosa. Yo, porque un profesor amigo que criticaba esa idea de que se ha dicho mucho de que Miranda fue amante de Catalina la Grande, y él decía, yo rechazo eso, que se diga que Miranda fue el amante oficial de Catalina la Grande. Él solo fue el precursor. Sí, aunque en toda esta materia, no sé si Laureano y Claudio coinciden conmigo, en esta materia hay que tener cuidado siempre con los excesos. En efecto, una vida galante, muy activa de Miranda, pero de allí a atribuirle todas las mujeres de todas las cortes es una exageración. En el caso de Catalina, el tema es dudoso, porque algún día podemos hablar de ella, no con las connotaciones que tiene en Venezuela la palabra, ¿no? De es la que Catalina no le negaba a nadie. La historia. A eso me refería. Esa parte se la dejo a Claudio. No, pero no la sé gran nada. Catalina Yo de Catalina Rusia. no sé nada. Profesor, La Catalina de Rusia fue una mujer muy adelantada, muy avanzada, una ilustrada. En una época en que los ilustrados eran hombres, esa mujer, igual que lo fue la Cristina de Suecia, Catalina era una mujer que apoyaba los avances de la ciencia, incluso la enciclopedia francesa, aquel catálogo de descubrimientos y conocimientos, y apoyaba mucho a Miranda y hasta un pasaporte, ¿no? Correcto. Y de modo que ese elemento es sumamente importante para mirar equilibradamente
a Miranda. Profesor. Y lo que Claudio decía Ajá. Claudio, lo que tú decías de la ingenuidad de Miranda, Ajá, un apunte nada más. Mira, puede haber habido una infravaloración por parte de Miranda de las condiciones sociales, económicas, políticas de aquella Venezuela que él pretendía liberar, porque realmente su frustrado desembarco en Ocumare y luego su frustrada aventura en Coro, aunque haya dejado plantada la bandera, la vela de Coro, aunque haya dejado plantada la bandera, sin embargo, él no lograba entender en el mal español que hablaba, en el español afrancesado que él hablaba, no lograba entender cómo los nativos lo rechazaban o se alejaban de él. De modo que Miranda quizás no valoró suficientemente eso que los marxistas llaman las condiciones objetivas para aquel desembarco, al punto que hubo que esperar varios años para que eso cristalizara. Fíjate, profesor, es que yo digo la ingenuidad, porque ir a Coro ahorita, a la vela de Coro, ahorita en Venezuela es casi imposible, porque en la carretera no hay gasolina, en la carretera la Guardia Nacional te matraquea, es dificilísimo. Y llega Miranda tan lejos en esa época, a Coro, que era una zona lejana, alejada del centro de Venezuela, con una banderita. Por eso digo yo la ingenuidad, no era un poco ingenuo llegar por allá. Él ahí fracasa y tuvo que devolverse, ¿no? Él fue, claro, pero esta historia. Pero yo pienso que Coro era una ciudad sumamente importante para Venezuela en ese momento y seguramente por eso él llegó a esa zona. ¿Ahí qué pasó? Ahí, Claro. él se devolvió de Bueno, la campaña hecha por el gobernador español, con el apoyo a la iglesia naturalmente, era de que quien llegaba era ateo, enemigo de Dios, enemigo de la religión, enemigo del rey de España, pues dejaron Coro semiabandonada. Aquel hombre se encontró que había tomado el lugar, pero no había nadie y a los pocos que le leyó su proclama, pues ni lo entendieron. Y por cierto que allí fueron después atrapados barcos. Antes de eso, fueron atrapados los barcos desde Ocumare y allí fallecieron una cantidad de acompañantes norteamericanos que algún día se puede hablar de ellos, porque hay que recordarlos como gente entre mercenarios y gente consciente que apoyó la causa de la independencia. Él se salvó de broma en un barco, ¿no? Sí, y logró ir hacia Trinidad, donde con tu apoyo inglés de nuevo. Y la otra cosa de la ingenuidad, Claudio y Laureano, la dejo planteada allí, es la capitulación que él hace ante Monteverde. Él formado en las armas convencionales y en las estrategias convencionales. Hay un delay allá. Pero él vuelve. Él va a venir como Miranda de nuevo. Ingenuidad de Miranda. Y la última expresión de su ingenuidad fue aquella noche fatal en La Guaira, donde el capitán inglés, que ya ha embarcado su imprenta, sus libros y sus cosas, le dice: mire, venga a dormir aquí en el barco inglés, que mañana nos vamos. Y Miranda dice con aquella ingenuidad y amor patriótico: déjeme dormir la última noche en Venezuela. Fíjese, y allí profesor, fue donde fue. Y es importante para que la gente sepa esa historia de amor, de dolor, de admiración y traición de Bolívar con Miranda. ¿Cómo fue eso? Resumido, porque queda poco tiempo ya. Sí, bueno, fue una situación fatal de incomprensión en buena medida de Bolívar, del joven Bolívar, que por cierto, las causas que llevan a Miranda objetivas a capitular son variadas, hasta por ejemplo, los negros esclavos se habían rebelado a favor del rey de España. Así es. Las fuerzas patrióticas estaban en recuperación y francamente ante esa situación Miranda se ve obligado a capitular. Pero Bolívar, que había perdido, él era el que estaba encargado de Puerto Cabello, que era el fortín patriota más importante, y luego Guaira con algunos venezolanos en algo que Miranda no merecía. Miranda no mereció eso. Sí, él podía discutir. Hay un problema ahí. Sí, bueno, eso se va resolviendo.
entre los lunares, Simón Bolívar, a quien algún día podemos hablar de él, del hombre, como decía Germán Carrera Damas, el hombre pues de carne y hueso, que fue Sí. el libertador y el ser humano. Hay una cosa, bueno, a veces hemos tenido algunos pequeños problemas de comunicación, pero bueno, los vamos sorteando. Un comentario, bueno, ya tenemos que finalizar dentro de poco, pero un par de comentarios. Sí. Uno es que hace poco se hizo una serie sobre Bolívar. Yo vi esa serie y a mí me llamó mucho la atención que la figura de Miranda queda en entredicho, como que él se vendió por dinero, es decir, que él capituló para recibir dinero y que los patriotas lo entregan por vendido. Y eso me llamó mucho la atención, porque me parece que eso no se ajusta a la verdad histórica. Yo vi la serie también por Netflix y podría decir que tiene algunas virtudes escénicas. Qué lástima el problema que tenemos, pero bueno. Eso es así, esto funciona de esta manera. La gente no hay forma. Laureano, que la serie es muy de factura neocolombiana y por lo tanto no es objetiva en el tratamiento a Bolívar en este caso. A veces un Bolívar que está en la cumbre del mito y en este caso hundido en otra oportunidad. De acuerdo. Las conexiones entre las Islas Afortunadas y la península están un poco defectuosas. Sí, sí. Bueno, John, nada. Queremos agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche y queremos comprometerte para seguir haciendo esto en próximos días. Es gratis, eso sí, es gratis. Es gratis. Aquí no se paga. Claudio, pero me habías ofrecido unas bonificaciones especiales. En diciembre con pan de jamón te lo pago. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. En diciembre comemos ese pan de jamón. Sí, señor. Yo quiero, John, vamos a mandarle un saludo los tres a una gran amiga que está en Venezuela, que está pasando un momento difícil porque se cayó de espalda y tuvo una fractura en la columna y se está recuperando, que es Ángela Orá. Nuestra amiga Ángela Orá está pasando un momento malo, pero ella tiene tanto ánimo que cuando yo la llamo, ella es la que nos da ánimo a nosotros y ella ahorita nos está viendo. Así que vamos a mandarle un saludo a Ángela Orá. Que te reponga. Mira, Ángela. Dilo, Laureano, díselo allí. Sí, no, ya es efectivamente decirle a Ángela que la queremos, que se reponga, que todo va a estar bien y que adelante. La vi en un chat en común y la vi con mucho ánimo para salir adelante, irrespetuoso y deseos de plena recuperación. Bueno, amigos. John, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Hasta mañana a la misma hora. A ustedes, hora. mis amigos. John. Nos vemos pronto. Dios mediante. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao. Ok, bueno amigos, nada, le agradecemos muchísimo a John Aispurua que nos ha brindado esta noche su lúcida visión sobre Francisco de Miranda, el prócer de la independencia. No, de verdad que fue un placer tener a John. Vamos a seguir teniéndolo con nosotros aquí porque él vive en Murcia, pero me parece que es importantísimo que esté con nosotros en esta. Mucho, porque además queríamos aprovechar estos espacios no solamente para hacer un toque de humor, que ya lo tenemos, se pueden conectar, por ejemplo, a través de mi cuenta de YouTube. Ahí están lo que hemos venido haciendo en Humor en Cuarentena. Son diferentes todos, algunos que empiezan igualitos, pero esa es la tapa. Veamos todos que son diferentes. Sí, alguna gente, no, que ya yo lo vi, no, es que... No, ese no lo has visto. Lo que pasa es que la tapa, la presentación es la misma, pero todos los días hacemos un video diferente, humorístico, totalmente humorístico, para que ustedes se diviertan en su casa. Sí. Fíjate que yo les voy a dar otra vez la recomendación a todo el mundo, cada vez más importante que estemos en la casa haciendo cosas como estas que estamos haciendo. Esto se puede hacer también a nivel de amigos, familiares.
hay que ocupar el día en algo, pero lo importante es no salir a la calle, y si se tiene que salir por una necesidad muy grande al mercado, algo tapaboca, lavarse las manos, eso parece una tontería y es fastidioso decirlo cada rato, pero se trata de la vida de la humanidad, no de nosotros nada más, de la humanidad. Oh, muchísimas gracias, amigos invisibles, por esta conexión tan importante. Y acuérdense que volar es humano, digo, valores humanos. Bueno, hasta mañana a la misma